tras el mito de la conquista de México. Parte 19.2. 500 años de resistencia indígena. La retórica oficialista sostiene que no puede haber justificación cuando en su propio beneficio o con el pretexto de civilizar, una nación o cultura impone a otras un modelo político, económico, social o religioso mediante la conquista, y mucho menos si esa imposición trae consigo esclavitud, destrucción, muerte y saqueos, como los que sufrieron los indígenas debido a la ambición de riquezas y poder de los españoles en tierras mesoamericanas. Además, resalta el inicio de la resistencia de las poblaciones originarias y de sus habitantes durante la caída de Tenochtitlán como capital del mal llamado Imperio Mexica en 1521, pero que continuó a lo largo de casi 3 siglos de dominación española y de la historia de este país, en la que sus habitantes han rechazado actos y conductas opresoras desde diversos frentes. Al destacar la identidad y la defensa de sus legítimos derechos, se muestra un repudio contundente a cualquier tipo de conquista. En este contexto, en el año de 2019, la Presidencia de México envió una carta a la Casa Real Española y al presidente de gobierno solicitando que estos pidieran perdón a los indígenas por la conquista, pero también porque todavía podemos resentir sus secuelas, porque se entiende que la lucha contra el enemigo extranjero aún persiste. Por eso, luego de 500 años, la resistencia indígena sigue viva y tenaz. Tal vez muchos mexicanos hayan estado de acuerdo con esta solicitud del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, no se puede negar que históricamente el Estado mexicano tiene tanta o más obligación para pedir perdón a los pueblos indígenas que el Estado español, sobre todo por la discriminación, los abusos y las atrocidades que se siguen cometiendo en su contra en el presente y en todo el territorio nacional. Como consecuencia lógica de esto, podría decirse que históricamente el Estado mexicano carece de la calidad moral, de la legitimidad y de las atribuciones para hablar o para pedir algo en nombre de los pueblos originarios. Desde la óptica de los pueblos indígenas, la petición nacionalista de las autoridades mexicanas podría interpretarse como una diferencia entre países. Sin embargo, de lo que se trata es de evidenciar que así como existió una relación colonial entre el Imperio español y los pueblos indígenas, en la actualidad existe una relación semejante al tipo colonial entre el Estado mexicano y esos mismos pueblos indígenas. Este reconocimiento es fundamental para los movimientos indígenas contemporáneos que buscan formas de autonomía y organización independientes del Estado y defienden formas de identidad diferentes a las del nacionalismo promovido por las instancias oficiales. En un contexto más amplio, puede decirse que desde hace muchos años, en diferentes países de América se ha registrado una especie de neocolonialismo impulsado por el gobierno y las transnacionales españolas, caracterizado por una política extractiva y depredadora. Sin embargo, al interior de esos países, los estados también han establecido relaciones de tipo colonial con las minorías y con los pueblos originarios, y la opción entre un imperialismo extranjero y un colonialismo interno no es muy atractiva para ninguno de ellos. Por eso, de acuerdo con algunos estudiosos, la resistencia indígena conlleva, por lo menos, una resistencia social que defiende los valores de la propiedad comunitaria y del trabajo comunitario, una resistencia cultural que busca preservar sus tradiciones, sus fiestas, sus lenguas, su filosofía, su cosmovisión y sus conocimientos, y una resistencia religiosa, en la medida que los antiguos pueblos del continente tenían una religión que rendía culto al sol, a la tierra y a los elementos de la naturaleza. En la lucha por la defensa de los valores materiales y culturales de los pueblos originarios, la lucha por la madre tierra y por la autonomía han tenido un lugar destacado. Sin autogobierno indígena y sin control de sus territorios,
no puede existir esa autonomía. A más de 500 años de la mal llamada conquista, la resistencia indígena debe seguir cuestionando y denunciando las relaciones de explotación, los despojos, el racismo y la intolerancia lingüística a que les han sometido tanto el régimen colonial como el Estado mexicano. Eso sin dejar de lado la relación entre los acontecimientos del pasado y las realidades actuales de discriminación, inequidad, desigualdad e intolerancia contra los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otros grupos minoritarios.